¿Sabías que el 99% de tiendas online no superan los 1.000 euros de facturación al mes? Yo también estuve ahí y perdí tiempo, perdí energía, perdí un montón de recursos al final intentando adivinar cuál era el sistema que realmente funcionaba. Después de años, desde que lancé la primera tienda online era en 2020, estamos en 2025, o sea, imagínate, después de todos estos años he conseguido construir un sistema que me ha permitido facturar más de 100.000 euros al mes de manera estables. Y en este vídeo te quiero compartir a ti lo que a mí me hubiese gustado tener en ese momento. Es algo que siempre tengo en mi cabeza, me gusta mucho el poder compartir y el poder pensar en ese Adrián que estaba en el punto donde quizás estás tú ahora, para poder compartirle toda la sabiduría que yo sé y que se ahorre X errores durante el camino. En este vídeo te quiero explicar las diferentes fases por las que pasa toda tienda online, desde los 0 hasta los 100k al mes. Luego, cuál es, a nivel de estructura, qué es lo que necesitas de equipo, de sistemas, de mentalidad, etc. Y por último, cómo se pasa de realmente tener una tienda online a comenzar a tener una empresa. Si tú crees que estás en ese punto o que te sientes un poco atascado, que no sabes cuál es el siguiente nivel, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo, porque te voy a compartir un vídeo de mucho valor en el cual te voy a compartir un sistema que si aplicas, o sea, que si copias y aplicas exactamente, te aseguro que tus resultados se van a multiplicar por mucho de lo que ya tienes ya. Así que nada, empezamos con el vídeo y espero que te guste. Vale, lo primero que te quiero contar son las diferentes fases por las que pasa una tienda online. Como ya sabes, yo a lo que me dedico es a e-commerce con la modalidad de contrarreembolso. Entonces, no es lo mismo, o lo que yo he aprendido, seguramente si lo haces con un e-commerce en el cual vendes con tarjeta o lo haces con una marca, creo que no serán el mismo proceso. De todas formas, los pasos y las diferentes fases de cualquier tienda online van más en función del fundador que no tanto en sí del e-commerce como tal. Así que nada, son 5 fases y te voy a empezar por la primera. Fase 1, las primeras ventas. En esta fase es una criba realmente de gente, de la gente que realmente quiere emprender y quiere vivir de su negocio online, o de la gente que realmente ha visto un anuncio en redes o se ha creído el mensaje de que puedes dedicarle 2 horas al e-commerce y vivir de esto. Y al final aquí es una criba. Realmente para mí esta fase es la más complicada, porque lo que más te va a costar va a ser generar los primeros 100 euros. En el momento que generes los primeros 100 euros, lo otro va a ser mucho más fácil, porque ahí es donde se encalla la gente, en el hecho de que no sabe cómo avanzar, no sabe cómo tener resultados. Tienes que estar trabajando sin realmente ver recompensa ninguna, que solo ves que pierdes dinero, que las ventas no llegan. Y eso lo que te va a hacer va a ser comenzar a construir al hombre o a la mujer que realmente luego va a poder soportar este negocio del que hablamos de la última fase, en la cual vamos a estar en 100.000 al mes. Fase 2, de 0 a 10.000 euros al mes. Esta fase también considero que es una de las más complicadas, porque aunque te estás teniendo los primeros resultados y las primeras ventas, todavía no sabes exactamente por qué te están funcionando las cosas. O sea, no tienes conciencia absoluta de, a lo mejor, cuando pruebas un producto y te funciona bien, y cuando pruebas un producto y te funciona mal, no sabes exactamente qué es lo que está haciendo que uno funcione y que el otro no. Entonces, esa es una fase en la cual te vas a comenzar también a estar construyendo tu mentalidad, la manera de comenzar a crear un hábito de estar trabajando en tu negocio, de verlo como algo de que le tienes que dedicar tiempo, de que le tienes que dedicar horas cada día para que comience a salir hacia adelante. Lo que más destacaría de esta fase es de que la gente normalmente lo que le pasa es de que factura dinero, pero no es rentable porque no tiene bien controlados los KPIs importantes. Eso es algo muy importante que a partir de esta fase tienes que tener muy controlado, porque si tú escalas sin tener un control de la contabilidad, de la rentabilidad, de cómo son tus números reales, te puedes acabar en una situación muy mala de ver cómo has facturado mucho y realmente luego no has ganado absolutamente nada. Entonces, la siguiente fase es la fase 3, aquí es donde se comienza a poner el juego interesante, donde ya la gente comienza a destacar. Fase 3, de 10.000 euros al mes a 30.000 euros al mes. Cuando ya comienzas a tener un volumen de negocio de unos 30.000 euros mensuales, hay muchas cosas que tienes que cambiar. Yo siempre se lo digo a toda la gente que me pide algún consejo, ya sea por Instagram o cuando me han cogido alguna formación o lo que sea, y es que lo que te lleva desde el punto A al punto B no es lo mismo de lo que te lleva al punto B al punto C. Esto es algo que tienes que quedarte dentro, porque si intentas trabajar de la misma forma de lo que vienes trabajando hasta ahora, seguramente no conseguirás
evolucionar tus resultados. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar todo eso. Entonces, tienes que coger y comenzar a crear un pequeño sistema de trabajo. En este punto, estarás tú solo en tu tienda. Y te faltará poco para comenzar a delegar, pero estarás tú solo. Entonces, lo que tienes que comenzar a hacer es crear un sistema de trabajo que luego, cuando los primeros empleados que tengas entren en tu empresa, comiencen ya a trabajar con el mismo sistema que tú estabas trabajando. Esto es algo muy grande y yo aquí he cometido muchos errores en el hecho de que yo, cuando comencé a delegar y cuando comencé a tener los primeros empleados, lo que me pasaba era que no tenía nada documentado. No tenía documentación de los procesos, no tenía ninguna formación, no tenía absolutamente nada. Entonces, lo que pasaba era que yo o mis socios teníamos que formar a estos nuevos trabajadores con nuestro tiempo. Y lo que pasaba era que cuando un trabajador habíamos acabado toda la formación y no rendía y lo teníamos que despedir, teníamos que volver a invertir un montón de tiempo en coger y volver a formar a otra persona para ese mismo puesto. Entonces, es importante que en esta fase, cuando ya estés alrededor de 30.000 euros, ya comiences a plantear una mentalidad de dejar de tener una tienda online para comenzar a tener una pequeña empresa. Aquí hay mucha gente también que se queda atascada y que hay gente que no logra superar este nivel simplemente por la mentalidad que tienen. Porque lo ven como una tienda, lo ven como algo de ser autoempleados y estar únicamente ellos. Y hay un punto en el cual no puedes ya seguir siendo autoempleado y tienes que comenzar a crear un sistema y una empresa con personas distintas a ti, las cuales te ayuden con las tareas más básicas para que tú puedas centrar tu energía y tu tiempo en hacer las funciones y las tareas importantes. Entonces, aquí es donde hay mucha gente que no entra ya. En esta fase 3, a partir de 30.000 euros de facturación, hay mucho porcentaje de gente que ya no entra. Y los que entran a esta fase 4 ya es cuando comienzas a tener un negocio real, cuando comienzas a tener una empresa real, pero aquí depende mucho de la mentalidad que tengas. Entonces vamos a ver esta fase 4 para ver qué es lo que tienes que tener en cuenta para lograr escalar hasta la fase 5. Fase 4, de 30.000 euros mensuales a 60.000 euros mensuales. La fase 4 para mí es el principio de la creación del sistema. Es cuando vas a comenzar a crear un pequeño equipo y a contratar a las primeras personas. Y vas a comenzar a delegar las tareas más básicas o más repetitivas. En este caso, en el e-commerce code, pues vas a tener la atención al cliente delegada, la creación de landings y páginas de producto delegada. Incluso más adelante ya comenzarás a tener lo que son el lanzamiento de campañas. Pero ahora es cuando vas a comenzar a meter a las primeras personas. No vas a tener un equipo grande, vas a tener un equipo de 1 y máximo 2 personas en el cual vas a comenzar a enseñarle a esta gente cómo se hacen todos los procesos. Igual que te comentaba en la vez anterior, en la fase 3, tú tienes que tener toda esa parte documentada para que en esta fase 4, cuando entre la primera persona, tú no tengas que invertir de tu tiempo para formar a la nueva incorporación, y si no funciona, pues tú no has invertido tiempo. Entonces, lo que tienes que tener muy en cuenta es el hecho de haber documentado todo bien. A pesar de comenzar a tener estos primeros empleados y comenzar a crear el sistema, tienes que tener en cuenta que en esta fase el sistema, en el 85-90% vas a ser tú. Vas a ser tú porque vas a tenerte que encargar de hacer muchas tareas todavía, vas a tener que estar supervisando constantemente todos los procesos que tienen tus trabajadores porque van a cometer errores, vas a tener que corregir, vas a tener que supervisar cuando acaben sus tareas. Entonces, aquí es donde ya comienza a tener sentido tu empresa, cuando comienza a tener ya una estructura sólida, y para mí es mucho más fácil esta fase ya, de pasar de fase 4 a fase 5, que de pasar de fase 0 a fase 1. Para mí es mucho más complicado la fase 0 a fase 1 que esta que te comentaba. Entonces, también en este punto lo que tienes que tener en cuenta es el hecho que tienes que comenzar a diversificar un poco. Es decir, hasta ahora seguramente como lo has estado escalando todo, ha sido con una cuenta de Meta, con una tienda online y con un catálogo muy reducido de productos en un mercado con todo igual. Entonces, lo que te pasa ahora es que tienes todos los huevos en la misma cesta. Está bien en lo que digo siempre. Entonces, lo que tienes que comenzar a hacer ahora es comenzar a coger huevos y a meter en diferentes cestas. Es decir, en vez de crear una tienda, voy a crear 2 tiendas. En vez de tener una única cuenta publicitaria, voy a tener 2 cuentas publicitarias. En vez de tener 3 productos activos, voy a comenzar a testear productos para tener un catálogo de 10-12 productos. Entonces, lo que te va a permitir esto va a ser que si a ti se te cae alguna parte del negocio,
se te va a caer una parte muy reducida. Es decir, si tú tienes todo con 3 productos, una tienda, una cuenta de Facebook, etcétera, si se te cae una parte, se te cae el 33% de la facturación de tu negocio. Entonces es una locura. La cosa es de comenzar a diversificar para que cuando se te caiga algo no afecte prácticamente a tu facturación total y que lo que hagas sea arreglar ese o que se ha caído, volverlo a lanzar y se te caerá otra cosa, pero se te va cayendo un trozo muy pequeño del pastel. Entonces esto es muy importante porque cuando comienzas a meterle volumen y pases ya a la fase 5, si tú tienes todo en la misma cesta, cuando se te rompa, se te va a caer todo. Y si tienes un equipo que pagar, si tienes una estructura en sí que pagar, de aplicaciones, de canales de comunicación, etcétera, vas a tener unos gastos fijos que van a ser muy superiores a los que tenías en la fase 2. Entonces tienes que tener una conciencia de facturar siempre de manera estable. No puedes tener que tu negocio vaya así, a picos. No, eso no puede ser, porque a tu cabeza también le vas a dar un mensaje de que lo vas a volver loca. Entonces, es muy importante diversificar en esta parte para que tu facturación sea estable y que no tengas picos de tu negocio, sino que sea todo lineal y cuando quieras escalar vaya hacia arriba, pero que no sea escalar, luego ahora no vendo, luego escalo, luego no vendo. Eso es mal. Entonces, preparamos el sistema, comenzamos a meter a las primeras personas y lo que hacemos es crear un sistema que nos permite tener los huevos repartidos en diferentes cestas para que si se nos cae algo, que no afecte en mucho al negocio. Fase 5, de 60.000 euros mensuales a 100.000 euros mensuales. Esta es la fase en la que queremos llegar con este vídeo, que es la fase en la cual vas a superar las 6 cifras mensuales. Y es algo que tienes que tener muy en cuenta, que al final lo único que tienes que hacer es coger el sistema que has estado creando al final de la fase 3 y durante la fase 4 y optimizarlo. O sea, tú has aprendido a hacer un sistema de creación de anuncios, de búsqueda de productos, de creación de páginas de producto, etc. Y lo que tienes que comenzar a hacer es ese sistema multiplicarlo, apretarlo al máximo, porque eso lo que te va a permitir va a ser que tu facturación aumente. Es decir, si tú en fase 4 lo que estabas haciendo era testear 2 productos al día, en fase 5 lo que yo te recomiendo es que testees entre 5 y 10 productos al día. ¿Por qué? Porque al final en este negocio la clave es el testeo. La clave es el testeo. O sea, yo por ejemplo testeo entre 15 y 25 productos al día. ¿Por qué? Porque tengo muchas más probabilidades de que me salgan bien. Y los productos que me salen bien recuperan el gasto que yo invierto de los productos que no salen bien y además me dan un profit. Entonces, la clave está ahí, en el hecho de aumentar tu testeo. También otra cosa que te recomiendo que hagas tú en esta fase. Antes hemos hablado en fase 4 de que lo que ibas a hacer iba a ser diversificar en diferentes tiendas, productos, etc. Ahora lo que te recomiendo hacer es diversificar en mercados, ¿vale? No te recomiendo abrir 8 mercados, lo que sí que si tú estás vendiendo en España, como seguramente será tu caso, abrir Portugal es algo muy básico. Es algo que directamente el paquete de productos que tú tengas en España lo vas a duplicar en Portugal y prácticamente tu facturación se va a ver multiplicada por 2. Entonces es algo muy interesante de que también pones otra cesta más, que es el hecho del mercado. Que si por ejemplo en España hay una época que la tasa de entrega es mala, si tú tienes Portugal te puedes salvar. Sin embargo, si tú solo dependes de España, a pesar de tener muchos productos y muchas tiendas, te va a afectar igual. Entonces, poco a poco también hacemos otra cesta más y en el caso de que se caiga algo, va a ser aún menor de lo que era en esta fase 4. Tienes que tener en cuenta que en esta fase 5 lo que tienes que comenzar a pensar es como un empresario. Tienes que dejar de pensar como un dropshipper, como una persona que tiene una tienda online y tienes que comenzar a pensar como un empresario. Al final, lo que tienes que comenzar a hacer es soltar todas las tareas básicas o repetitivas, de comenzar a ver si hay alguien del equipo que ya las pueda hacer o si no, poder buscar ese nuevo rol. Como ya hemos dicho, con el proceso que hemos dicho de documentar el proceso, tenerlo bien en una formación y luego ya buscar a una persona para que te ayude con esta tarea. Pero lo que tienes que comenzar a hacer ya aquí es quitarte de las tareas más operativas y comenzar a actuar en la mayor parte de tu día como un rol de CEO. Tienes que meter estrategia en esta parte. Hasta ahora lo que te habrá pasado ha sido que has ido fluyendo, que no has tenido algo definido, no has tenido una estrategia definida, no hay un roadmap claro, una hoja de ruta, no tienes unos objetivos apuntados, no tienes nada de eso. Lo que tienes que comenzar ahora es hacer ese rol de CEO, comenzar a pensar como pensaría un empresario grande.
Yo lo que hago, un ejercicio que me va muy bien o que he hecho siempre en esta fase, ha sido ponerme en el papel de empresarios que tienen mucho éxito, como puede ser Amancio Ortega, como puede ser José Elías, como el fundador de Nike, como quien sea. Entonces yo lo que pienso es en ese punto de decir, vale, en este momento, ¿qué es lo que haría esta persona? Y ya de ahí lo que intento es deducir cómo se comportaría. Pero siempre teniendo en cuenta de que en esta fase, si ya romper el siguiente techo, que ya serían pues los 150, los 200, los 300.000 euros de facturación mensual, es otro rollo totalmente distinto. Ahí sí que llega muy poca gente. Pero tienes que tener en cuenta de que lo que te va a llevar ahí va a ser la mentalidad y como un CEO. No te va a llevar que estés, en vez de 10, que estés 12 horas trabajando, porque así no se hace dinero. Como se hace dinero es pensando. Y lo que tienes que hacer en esta fase es cada vez trabajar menos a nivel operativo y comenzar a dejar todas las tareas operativas, dárselas al equipo, y tú quedarte con las más importantes. En este caso, ¿qué puede ser lo más importante? Pues a buscar los productos o hacer el media buying de las campañas. Pero todo lo básico, todo lo que son creación de anuncios, creación de landings, mirar la rentabilidad, mirar la contabilidad, hacer las entradas de mercancía, calcular que el stock está bien, etcétera. Todo eso lo tienes que delegar, se lo tienes que dar a alguien, porque si tú quieres ganar mucho dinero, al final tienes que hacer tareas que hace una persona que gana mucho dinero. Tú no puedes estar haciendo tareas en las cuales tú puedes contratar a alguien de Latinoamérica, por ejemplo, y le puedes pagar 500, 600 euros al mes y te va a hacer la tarea esa. Entonces, tú, si tú quieres ganar mucho dinero, no puedes hacer una tarea que haría alguien cobrando 600 euros al mes. Entonces, esto es algo muy importante. Y hasta aquí son las fases que quiero que tengas en cuenta para ver cómo escalar desde la fase 1 hasta la fase 5. Recordemos, fase 1, las primeras ventas. La fase 2, de 0 a 10.000 euros de facturación mensual. La fase 3, de 10.000 a 30.000 euros mensuales. La fase 4, de 30.000 a 60.000 euros mensuales. Y la fase 5, que es hacia donde queremos llegar, de 60.000 a más de 6 cifras, a más de 100.000 euros de facturación mensual. Ahora que ya sabemos cuáles son las fases por las que va a pasar tu tienda online desde 0 hasta 100.000 euros al mes de facturación, quiero explicarte cuáles son los puntos claves o qué es lo que tienes que tener en cuenta para llegar a estas cifras. Es algo que va a ser bastante genérico, no te lo voy a decir de manera específica, pero sé que si tú adquieres bien estos puntos que te digo y los aplicas en tu negocio, los cambios y los resultados que vas a obtener van a ser de otro nivel. El primer punto para mí muy importante, que es el básico, es tener un roadmap definido. Esta parte de tener un roadmap, al final un roadmap es una hoja de ruta. Es decir, ¿qué es lo que vamos a trabajar este mes para que la empresa llegue al siguiente punto? Pues si tú tienes un roadmap definido, tus resultados se van a ver acelerados 1%. Yo lo hice demasiado tarde, este roadmap, pero tengo claro que si yo lo hubiese implementado esto desde el primer día, los resultados que tengo ahora me hubiesen llegado mucho antes. Porque te quiero poner un ejemplo para que entiendas la importancia de esto. Tú imagínate que coges tu coche y quieres estás en Barcelona, por ejemplo, y quieres llegar a Galicia. Y coges, te metes en la primera autopista que ves y comienzas a conducir, sin tener GPS, sin tener un mapa, sin tener nada. Comienzas a conducir. ¿Tú crees que vas a llegar a Galicia? Puede que llegues, pero lo que vas a tardar va a ser mucho más de lo que harías si tú te pones el Google Maps en el móvil y comienzas a llevar esa ruta. Con la empresa es exactamente lo mismo. Si tú no tienes una dirección clara, si tú no tienes una guía, una ruta, vas a poder llegar a ese punto final, pero vas a tardar mucho más, porque seguramente cogerás caminos que si hubieses hecho una hoja de ruta o un roadmap bien definido, no los cogerías. Entonces, esto es algo muy importante y va a ser una de las primeras cosas que te van a comenzar a hacer pensar como un CEO, que te van a dejar de ser un chaval o una chavala que comienza a ganar dinero para comenzar a ser un empresario. Entonces tienes que tenerlo muy en cuenta. Para mí es algo que me ha cambiado totalmente los resultados de la empresa, porque hemos podido ver, o sea, al final, cuando tú tienes algo definido puedes medirlo. Si tú no lo defines nada, no lo puedes medir. Entonces, lo que ahora tenemos es, vamos viendo, vale, pues en julio hemos puesto estos objetivos, los hemos cumplido. Vale, este objetivo no lo hemos cumplido. Vamos a atacar en agosto a este objetivo. Vamos a ir ahí, a mejorar eso. Vamos a ver en qué estado. Ejemplo, la tasa de entrega, por decirte, en julio tenemos del 70%. En agosto vamos a intentar subirla al 73%. Entonces, es un objetivo medible, que tú sabes que lo que tienes que hacer es subir un 3%. Entonces,
¿Qué es lo que tengo que hacer para subir un 3% la tasa de entrega? Escuchar llamadas, poner un mejor embalaje en los pedidos, sacar las entregas de los subnichos para saber cuáles son los tipos de producto que tienen mejor entrega en el historial, etcétera. Pero sabes, tú tienes el GPS ya, tú estás yendo a Galicia con la dirección exacta. Entonces, eso es lo que tienes que hacer con tu empresa, de tener exactamente la dirección clara y comenzar a actuar. Al principio vas a comenzar a hacer, no te recomiendo que hagas un roadmap de un año al principio, porque al final te vas a perder en el camino. La cosa es empezar haciendo un roadmap de 2 semanas. ¿De qué es lo que vamos a trabajar en estas 2 semanas? Estamos en este punto actual y queremos ir a este otro punto. Perfecto. Vale, cuando llegues a esas 2 semanas, te plantas y vuelves a plantear las 2 siguientes semanas del mes. Luego, cuando ya esto lo tienes interiorizado, empiezas con un roadmap de un mes vista. Vas a trabajar a un mes vista. Perfecto. Cuando ya acabas este roadmap a un mes vista, ya llevas unos meses trabajando así, ya tienes un equipo, tu mentalidad ya comienza a pensar en cosas que no son del día a día ni de la semana, sino que son cosas más a largo plazo. Ahí es cuando comienzas ya a plantear un roadmap a 3, 6 o 12 meses vista. Pero no te tienes que poner un roadmap tan lo porque si no lo has hecho nunca, al final lo vas a comenzar a hacer y como las cosas van a cambiar rápido, lo vas a dejar. Entonces, empieza como lo que te digo, de 2 semanas, luego un mes, luego 3 meses, luego 6 meses y así poco a poco vas creciendo hacia adelante. Este para mí, punto fundamental para que la base en sí de lo que viene ahora comience a ir todo bien, comienza a encaminar y que tenga todo un sentido. Lo siguiente que tienes que tener en esta fase es una estructura sólida de ventas, ¿vale? Lo que quiere decir esto es lo que te decía antes, de que no puedes tener que tu negocio no puede estar facturando de manera intermitente. O sea, no puedes tener un día que sí tienes ventas, pero otro no tienes ventas porque te han baneado. Otro día sí tienes ventas, pero al otro no. Eso se acabó. O sea, en esta fase, si tú quieres escalar a 100.000 euros al mes, tú tienes que tener ventas estables. Tú no puedes dejar ni un día de vender, porque al final tú tienes el día sí que dejas de vender. Como tienes unos gastos fijos, se te va a comer el beneficio de 3-4 días. Entonces va a ser un palo muy gordo para ti, que luego no vas a tener una caja suficiente como para poder escalar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí o qué es lo que te recomiendo hacer? Invertir en el departamento, de ventas, ahí. De decir, vale, vamos a invertir en una buena estructura antibaneo, en gente que me enseñe cómo yo poder configurar la estructura de Meta o de TikTok para que no me baneen y de esa manera tenerlo estable. También que tu estructura no únicamente se componga de una fuente de tráfico. Al final, contra más fuentes de tráfico se componga, va a ser mucho mejor. O sea, si ya tienes Meta, pues mete TikTok. Cuando tengas TikTok, mete Pinterest. Cuando tengas Pinterest, mete Google. Las máximas posibles, porque de esa manera vas a tener muchas cestas. Y si te cae una, las otras van a seguir estando en pie. Por eso, en esta fase, si ya quieres comenzar a escalar, es un problema que te va a ir pasando durante todas las fases, pero aquí ya le tienes que poner un remedio final. Tienes que invertir en que alguien te enseñe cómo crear una buena estructura de antibaneo para que no tengas baneos, para que tu facturación sea estable y que no tengas problemas de estar vendiendo de manera intermitente. Entonces, tercer punto, que es el sistema de testeos, que lo llevamos trabajando desde la fase 3 al final. Es el hecho de que aquí ya, como te decía antes, o sea, la clave de este negocio viene en el testeo, en el hecho de probar cosas nuevas. No únicamente significa de probar productos, Al final es probar anuncios, probar landings, probar ofertas, probar tiendas nuevas, probar tipos de cosas. Al final tienes que tener un buen sistema de testeo que te permita probar muchas cosas. Y eso lo que te haga sea seguir avanzando y seguir creciendo. Entonces, lo que tienes que comenzar a hacer es crear una estructura, como ya te comentaba, con las personas de los anuncios, con las personas de las landings, contigo que estarás en ese punto. Y ahí ya comenzar a probar diferentes cosas. En el día te recomiendo, lo que te decía, pues probar entre 5 y 10 productos al día, porque eso lo que te va a dar va a ser una base de productos que te va a permitir escalar bien y que te va a permitir que la facturación no dependa únicamente de 1, 2, 3 productos, de que dependa de un catálogo de 12, 15 productos y de esa manera vas a ir mucho más fuerte, porque en vez de comenzar a escalar de manera vertical únicamente, vas a comenzar a escalar de manera horizontal. Entonces, esto es algo que tienes que tener presente, porque si tú quieres depender de pegar pelotazos, de coger un producto y reventarlo, va a ser muy complicado a nivel logístico poder aguantar eso. O sea, tú no puedes estar sacando 300, 400 unidades de un producto al día, porque
depende de cómo estructures tu logística, no vas a poder tener el suficiente stock como para poder vender. Yo, por ejemplo, no te recomiendo nada comprar desde China, pero si lo haces así, imagínate, te tarda 40 días y tienes que gastar 400 unidades al día. ¿Cuántos tienes que comprar? Si es que al final tienes que comprar una locura, tienes que meter un montón de cash flow en un contenedor y que luego a lo mejor cuando te llega ese producto, te funciona peor. Entonces, es mucho mejor ir de manera horizontal, también hacer un escalado vertical, pero que el vertical sea controlado. Pero que siempre tu facturación, en vez de que sea porque tú le metes más presupuesto a un producto, sea porque metes más productos y porque te funcionan más productos. Entonces, esto lo bueno que vas a tener va a ser que a la hora luego de meterlo en otros mercados, va a ser mucho más fácil porque va a ser con un paquete de 15 productos, los cuales vas a coger y vas a decir, vale, perfecto, los meto en Portugal, o los meto en Italia, o los meto en Europa del Este, etcétera. Entonces, esto también, clave, el hecho de tener un sistema de testeos y cada vez que quieras comenzar a crecer, o sea, si tú quieres pasar luego de 100 a 200, tu sistema de testeo va a tener que ser mucho más fuerte. En vez de tener una persona haciendo landings, vas a tener que tener 2. En vez de tener una persona haciendo anuncios, vas a tener que tener 2. En vez de tener a un launcher, vas a tener que tener a 2 launchers. O sea, toda la estructura va a crecer desde ahí. Pero lo que tienes que tener en cuenta es, desde el punto de ahora, poder coger y poder crear esta estructura, este equipo, que lo que te permita sea que pasar de 100 a 300 sea mucho más fácil de lo que te ha permitido pasar de 10 a 30. Entonces, pasemos con el siguiente punto, que es el hecho de tener un equipo minimalista. Es lo que te decía, ahora tampoco... En este punto no te tienes que preocupar de tener un equipo con 30 personas. O sea, no es algo que para llegar a estos hitos de facturación, realmente con un equipo minimalista de 4 o 5 personas te hace falta. En plan, ya puedes llegar a esta facturación. ¿Qué es lo que haría yo en tu caso? ¿Qué tareas delegaría? Lo primero es delegar la atención al cliente, 100%, delegarla. Lo segundo, la creación de las landings. Lo tercero, la creación de los anuncios. Lo cuarto, una persona para que te ayude con toda la parte de sacar rentabilidades y lo que es el back del negocio. Y luego una persona que te ayude a lanzar campañas. Con ese equipo estoy seguro de que puedes llegar a estos sitios de facturación. Estoy completamente seguro. Entonces, no es obsesionarte con crear un equipo mega gigante, ni tampoco pretender que con una única persona que haga todas las tareas puedas avanzar bien. Entonces, con estas 4 o 5 personas, al final tienes suficiente como para poder escalar hasta 100 y luego que el escalado hasta 200 o 300 sea mucho, mucho más fácil. Entonces, pasamos al que también ha sido uno como mi talón de Aquiles durante mucho tiempo, que ha sido el control de la contabilidad. Tienes que tener un control de la contabilidad al detalle. O sea, si tú quieres llegar a estos puntos de facturación, tienes que dejar de suponer, tienes que dejar de no tener controlado tus números. O sea, tu contabilidad no puede haber ni un fallo de un céntimo. O sea, tienes que tener todo al detalle. Y más con este modelo de negocio. Que cuando tú piensas que está ganando, hay veces que no está ganando. Pero si tú además no tienes un control rutinario de tus números, o sea, te aseguro que puede haber muchos meses de que vayas a facturar 6 cifras y acabes perdiendo dinero o que no sea rentable. Y eso jode mucho porque yo estaba ahí y jode mucho el hecho de estar trabajando durante todo el mes como un esclavo de trabajando 12 horas al día para que luego llegue el final de mes y digas, hostia, si es que me queda igual, no he ganado nada, incluso he perdido dinero. Entonces, aquí 100%, o sea, si ya estás en una fase parecida a esto, te lo recomiendo desde la fase 1, el tener el control de los números, pero en esta fase es aún más importante, ¿vale? Entonces, aquí lo que tienes que comenzar a tener es un cálculo de las entregas, de la confirmación, de los CPAs por producto separado. No meter todos los productos en el mismo saco, sino tenerlo separado. Luego, tener una tabla que lo que te haga sea calcular un profit aproximado del día. Nunca vas a saber con este modelo cuál es el profit real que tú sacaste ayer, pero sí que puedes hacer con una entrega y una confirmación aproximada y con el CPA que tuviste, sí puedes sacar cuál es una facturación y un profit aproximado de que sacaste ayer. Entonces, si a ti en ese profit te pone que ganaste 1.000 euros, no te va a bajar a cero, va a ser muy difícil que te baje a cero. Pero si te pone que ganaste 30, dices, hostia, aquí hay algo que me estoy perdiendo. O el CPA me ha subido mucho, o la entrega es muy mala, o el ticket medio lo estoy viendo muy barato, o el coste del producto lo he comprado demasiado caro, etc. Pero control de las finanzas
al 100%. Luego tener tu tabla a final de mes para poder hacer toda la contabilidad, con todos los gastos, el gasto de las aplicaciones, el gasto de las comisiones de los bancos, el gasto del equipo, el gasto de la estructura, el gasto si tienes gastos de formación o de lo que sea, de alquiler de una oficina, todo bien contemplado, para que tú cuando veas ahí tus números, si te salen verdes es que estás ganando, si te salen rojos que estás perdiendo. Pero si tú lo intuyes, si tú dices, bueno, creo que estoy ganando, seguramente te puedo decir que en el 90% de los casos no vas a estar ganando. Y va a ser un error el hecho de hacer esto, porque vas a estar perdiendo tiempo. Simplemente vas a estar trabajando durante todo el mes para no ganar nada. Entonces, muy importante. Y por último, el punto también en el cual yo estoy muy centrado desde el principio realmente, de donde estoy poniendo mucho el foco, que es en el hecho de ir multicanal. Para mí, como comentaba, la estrategia que yo sigo no me gusta hacerlo de manera vertical únicamente, sino me gusta combinar el escalado vertical con el escalado horizontal. Para mí el escalado horizontal, aparte de ser en diferentes productos o en diferentes nichos, también es en diferentes mercados, ¿vale? ¿Por qué a mí me gusta escalar en diferentes mercados? Uno, porque lo hace muy poca gente. Y lo segundo, porque cuando tú tienes un grupo o un paquete de productos de España, cuando tú lo pruebas en Portugal, te va a funcionar un gran porcentaje de ellos. Y cuando tú lo pruebas en Italia, te va a funcionar otro gran porcentaje de ellos. Entonces, al final, un winner es un winner en todos los mercados donde lo metas. Y es algo que para mí es mucho mejor, porque yo al final meto el paquete de productos en otro mercado y automáticamente estoy prácticamente duplicando la facturación que tenían en el mercado principal. Entonces, esto también, como comentaba anteriormente, es algo muy importante porque comienzas a diversificar en cestas. Y cuando un mercado no te va tan bien, el otro sí te va bien. Y para escalar, yo no creo que en España puedas hacer unas cifras tan grandes como si lo haces entre España y Portugal. Porque al final no te va a hacer falta escalar tanto el mercado principal. O sea, no vas a tener que estar testeando 50 productos al día en España, porque tienes un poquito en Portugal, un poquito en España, y cuando sumas los dos, haces más de lo que harías si únicamente estarías en España. Entonces, para mí esto es es una parte en la cual me ha costado mucho de aprender y me ha requerido de tener pues una formación de varios meses de estar probando, fallando mucho, perdiendo mucho dinero, pero al final es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, esos son los puntos que quiero que te grabes a fuego, porque si aplicas esto bien en el punto donde estés, si aplicas bien, te aseguro que en menos del tiempo que tú crees vas a estar en las cifras que comentábamos al principio, que es por este vídeo, el estar en más de 100.000 euros al mes. Te lo aseguro, desde corazón. Si tú aplicas esto bien, lo vas a conseguir. No va a ser algo que te va a caer del cielo, vas a tener que trabajar y durante el camino van a haber errores que vas a tener que ir solucionando. Pero el playbook es este. El playbook es hacer esto, copiar esto y aplicarlo en tu e-commerce. Y te aseguro que llega. Entonces, me gustaría comentarte que estoy desarrollando un nuevo proyecto que es una solución para la gente que estáis en fase 2, ¿vale? Que estáis en ese punto en el cual os podéis encontrar algo estancados, o que no sabéis cómo escalar, o que no sabéis cómo ir al siguiente nivel. Estoy creando una solución que próximamente comentaré en este canal de YouTube. Mi intención es poder documentar desde el punto cero hasta llevar el proyecto a unos sitios muy grandes de volumen de pedidos. Entonces, os lo compartiré. Creo que empezaré ya de cara a septiembre a hacer esto. Pero bueno, si te gustaría que yo te explicara en qué va a consistir este proyecto, que al final va a ser una solución que te va a ayudar a escalar tu tienda online y a escalar tu e-commerce, lo que puedes hacer es enviarme un DM por Instagram a moreno.ecom, me envías un DM con la palabra proyecto y ahí te envío una preview de lo que va a ser este proyecto. Te aseguro que no hay nada igual en el mercado. O sea, es algo que estoy poniendo mucho trabajo, que ha nacido como una solución a nuestros propios problemas y que al final ahora mismo está en fase beta, hay gente ya trabajando. Los resultados que está teniendo esta gente son una locura. O sea, no es porque sea mi proyecto, pero están siendo una locura porque lo que le estamos ofreciendo a la gente y lo que próximamente ofreceremos a un paquete también reducido de personas no tiene ni medio sentido por lo que cuesta. O sea, no tiene sentido. Entonces, si quieres saber un poco más, a moreno.ecom me envías la palabra proyecto y hablamos ahí por DM. Por último, lo que quiero comentar, si ya has seguido mis vídeos de antes, puedes hacerte la idea de que yo siempre le pongo mucho foco en la mentalidad. Para mí, el hecho de tener la mentalidad correcta es uno de los factores
que te van a hacer llegar o no llegar. Entonces, en esta última fase 5, te quiero decir que la mentalidad es algo que te va a pasar un papel, o sea, bueno, que te va a simplemente decir si vas a llegar ahí o no. Porque aunque parezca todo muy bonito desde fuera, el hecho de tener un negocio que tiene ese volumen de facturación, hay mucha gente que no lo puede soportar. O sea, hay mucha gente que no es capaz de soportar esa presión, de soportar el tener que liderar con otras personas, de tener responsabilidades a cargo, de tener días sin desconectar, de tener días malos, porque igual que tienes días muy buenos, también tienes días muy malos. Y al final hay gente que no es capaz de llegar a ese punto, que simplemente no quiere soportar lo que cuesta eso, no quiere pagar el precio. Entonces, te digo que una de las cosas que a mí me han ido muy bien y que me han permitido escalar como lo he hecho, ha sido tener la mentalidad correcta, ha sido tener una base estable de mi cabeza, en la cual, mediante mis hábitos, mediante el entorno visual de lo que yo consumo, la información que yo me meto en mi cabeza, me ha permitido pensar de la manera correcta y me ha permitido ser una persona que tiene el volumen de negocio que yo tengo ahora mismo. Entonces, te tengo que decir que el proceso de creación siempre se crea dos veces. El primero es en la mente y el segundo es en la realidad física. Tienes que comenzar a trabajar tu mente, tienes que, como te decía antes, tienes que comenzar a trabajar como un CEO, a pensar cómo hace esa persona, qué tareas hace en el día, cómo es su rutina, qué es a lo que le dedica el mayor tiempo. Y sobre todo lo que te recomiendo es escuchar a gente que ya ha pasado por la situación en la que tú vas a pasar. Ahora, por ejemplo, lo estás haciendo muy bien. El hecho de escucharme a mí, que yo he pasado antes por el camino en el cual tú ya estás pasando. Entonces, todos los errores que yo te he comentado, todos los puntos que yo te he dicho, son años y miles de euros que te vas a ahorrar. Porque yo ya los he gastado y ya he pasado yo por ese error para yo comunicarte a ti y decir, vale, no pases por ahí porque te vas a tropezar y te vas a caer. Entonces, tú puedes caerte y te puedes tropezar porque al final eso es lo que más te va a enseñar. Pero yo desde aquí te estoy dando mi experiencia y te estoy dando los puntos que tienes que seguir para que tu negocio aumente y que cometas los mínimos errores posibles. Entonces, también te quiero decir de que nada de esto es imposible, de que por mucho que te parezca que está muy lejos, ahora mismo si tú estás facturando 5.000, 10.000, 15.000 al mes, estar facturando 100.000, lo puedes ver como una realidad en la que te identificas, pero aún lo ves muy lejos. Te quiero decir que es el paso más complicado, lo has hecho ya, que ha sido el empezar. El paso complicado es haber empezado, haber dado al clic de publicar los anuncios, porque es invertir en ti. Hay mucha gente que no se atreve a hacer eso. Entonces, ya lo que te queda es únicamente cuestión de tiempo y que durante todas las fases intentes ser la mejor versión de ti, que intentes cada día poder aplicar lo máximo, trabajar en ti, que es lo primero, luego trabajar en tu negocio, porque es que tienes que entender que tu negocio va a ser el reflejo de ti, tío. Entonces, te tienes que cuidar, tienes que ser la mejor persona posible cada día, porque de esa manera cuando tú estés bien y cuando tú estés en tu prime, tu negocio también lo va a estar. Sin embargo, si tú estás descontrolado, si tú tienes una mala mentalidad, si tú tienes un patrón de pensamiento muy negativo, todo eso lo vas a reflejar en tu negocio y al final lo que te va a pasar es que va a estar muy, muy descontrolado, que los resultados no van a venir como te gustaría, de que no vas a ver que siempre hay un techo que no superas. Entonces, todo comienza en ti. El trabajo más importante del día es en ti. Y luego ya cuando has hecho ese trabajo de meterte más conocimiento, de mejorar tú como persona, ya únicamente lo que tienes que hacer es mirar cuáles son las tareas importantes de hacer en el día y ejecutarlas. Pero no te olvides de ti, no te olvides de tu salud física, de tu salud mental, de cuidar tus relaciones, de cuidar tu entorno. Todo eso es muy importante, es mucho más importante que estar viéndote un vídeo de YouTube de alguien que te enseña cómo hacer una campaña en Facebook Ads. Te aseguro, mucho más importante. Entonces, comienza, independientemente de la fase en la que estés, comienza a poner el foco desde ahí. Entonces, no me quiero entretener más. Como ya te he dicho, para recordártelo, estoy creando un nuevo proyecto. Si quieres saber más, envíame la palabra proyecto por DM a moreno.ecom y ahí te voy a compartir una preview de qué va a ser este proyecto y hablamos para ver si este proyecto encaja contigo y te puede ayudar en el momento que vuelva a abrir estas plazas. Si te ha gustado este vídeo, es un vídeo que le he puesto mucho cariño, que no me he quedado nada para mí, o sea, todo lo que sé te lo he entregado. Estaría muy agradecido que te suscribieras al canal, que me dejaras un like, que compartieras el vídeo, incluso que me dejaras un comentario, porque este canal está creciendo, somos ahora 120 suscriptores, quiero que sea un canal en el cual lo podamos elevar a millones de personas
pero necesito tu ayuda. Ahora mismo, ese pequeño granito de arena me ayuda mucho a poder crecer, a poder seguir y a poder tirar hacia adelante este proyecto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Es posible, te aseguro que es posible llevar una tienda más de 100.000 euros de facturación al mes, y si pones el trabajo y tienes la mentalidad correcta, va a llegar. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que apliques estos consejos y que tu negocio dé un cambio brutal.